supuesto, les contamos que vamos a hablar acerca de contingencia, de lo que está pasando. Comienza el proceso de la devolución del 10% este jueves. Todas sus dudas las estamos esperando al hashtag Contigo en Directo CHB. Vamos a estar con especialistas y también, de acuerdo a lo que se anuncia para mañana en torno a la pandemia, el coronavirus, comienza la fase 2. En esta etapa, paso a paso, la fase que es en transición. Por lo mismo, hay algunas comunas de la región metropolitana que van a tener acceso a medidas de desconfinamiento. Los vamos a conversar con la subsecretaria de Salud Pública y con también el doctor Yuk Kong, especialista. Todas sus dudas, pregunta por pregunta, las vamos a revisar acá en la pantalla. Por ahora los invito a conocer la nota que hemos preparado para ustedes de acuerdo a estos dos temas, el desconfinamiento, pero sobre todo este jueves que comienza el proceso para retirar el 10% de nuestros ahorros. Miren. Se convirtieron en la familia ícono de la televisión chilena, llevando entretención y compañía por más de 20 años. Sus conflictos menores y el humor blanco estaba muy lejos de mostrar las bajas pensiones que reciben hoy en día. El esquema está mal desde todo punto de vista. Una sinvergüenzura, un robo a mano armada, lo que está pasando con la AFP. Las AFP han hecho su pega y la han hecho bien. No, nunca creímos en el sistema AFP, de verdad, porque era un sistema que venía mal desde su comienzo. Y son esas legalidades sucias que se han vivido, ¿te fijas? Es que hace años las bajas pensiones con las que se jubilan los chilenos es un tema recurrente. Y en esa época se obligaba, así que ahí empezaría el robo, yo lo cualifico así. Yo no pensé nunca, de que en realidad las pensiones iban a ser tan bajas. Me parece que no podemos dejarle a las generaciones venideras un sistema previsional tan macabro, tan perverso como este. Si no hacemos nada, esto va a convertirse en una catástrofe. Y es que claro, no es antojadizo que la demanda por una pensión digna se haga frente a todos aquellos anuncios que alguna vez predicaban bonanza para los cotizantes. Tenías razón, Juan Guillermo. Proviahorro es la más conveniente. Claro, y puedes disponer de tu ahorro como quieras. Yo entré a Provida. A 40 años del inicio del actual modelo de administración de pensiones, cuando se consigue que los chilenos puedan retirar el 10% de sus ahorros para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia y que arrasó con sus bolsillos, se hace más necesario que nunca conocer las dos caras de la moneda, la de aquellos que insisten en que es el mejor sistema para jubilarse y también de muchos más que viven en el abandono y la desilusión de las AFP, las mismas que les prometían darles una jubilación digna. Yo creo que las AFP han hecho una muy buena labor. La mayoría de nosotros no estamos mal porque tenemos nuestra familia. Pero si yo fuera sola con lo que yo gano, me muero de hambre. ¿Cuántos chilenos viven actualmente con una pensión inferior al sueldo mínimo? ¿Cuántos siguen trabajando para llegar a fin de mes a pesar de estar jubilados? En los próximos minutos analizaremos a fondo las promesas y la realidad de las AFP, ese sistema que hoy está en jaque y que podría tener en el futuro cercano los cambios que piden muchos chilenos desesperados. Oh, no hay moros en la costa. Oh. Ay, ¿Cómo no recordar su personaje de Hermosilla en De Chincolajote o el Caroca de los Equiguren? Gonzalo Robles, el conocido y versátil actor de múltiples teleseries, es uno más de los miles de chilenos que reciben pensiones mínimas, porque actualmente su jubilación es de apenas 107.000 pesos mensuales. Yo tengo muchas lagunas, pero tengo una jubilación súper buena. 107.000 pesos saco yo. Oye, ¿para qué te alcanza eso? No, para nada. Para nada, yo tengo que seguir trabajando hasta que bueno. Pero no me alcanza nomás. Ponte tú, yo estoy en un ISAPRE, me cobro una fortuna porque tengo 2 hijos metidos. Ponte tú. Entonces no me alcanza para nada, la verdad. En plena cuarentena, ¿qué ha hecho Gonzalo Robles para sobrevivir? Aquí estoy, pues, luchando. Mal, porque
por un lado, yo estaba súper bien, teníamos una obra de teatro que estrenábamos 3 días más, bastante exitosa, que había terminado una temporada en el Teatro Municipal de Las Condes y empezar otra. Tenía otras cosas de televisión también, entonces todo eso se paró de frentón. Pero en este momento, los 4 meses, no he tenido trabajo, no he podido. O sea, no es que no tenga trabajo, no puedo trabajar, no tengo acceso a nada. Así que, con un poco de ahorro, con un poco de ese tipo de cosas, uno se bate. Fueron los protagonistas de la familia de la televisión más querida de los 80, la que acompañó en cada almuerzo a miles de chilenos. En Los Venegas eran matrimonio, en la vida real también lo son, y juntos han compartido la dura cara de la pandemia. La paralización de toda la actividad teatral los obligó a echar mano a sus ahorros, al ingreso del departamento que tienen en arriendo y a apretarse un poco el cinturón, porque sus pensiones son tan bajas que solo con eso no habrían podido sortear la cuarentena. Siempre mantuvimos un ahorro, sabiendo que se venían las vejez y que íbamos a tener esas pensiones miserables. Sobre todo la Mónica, ordenada en ese sentido. Pero está bien, o sea, está bien que durante 22 años ya hemos tenido trabajo, pero ese trabajo nos alcanzaba para vivir y punto. Cuesta creer que con todo su talento y sus décadas de trayectoria teatral, ella saque apenas 110.000 pesos de pensión y él 222.000. ¿Qué pasó con sus cotizaciones que reciben tan poco? En Chile Film tuvieron el sistema de no pagarnos hasta previsiones. Nunca. Hasta los 2 últimos años que yo estuve, por lo menos. Los 2 últimos años pagaron porque fue ley, pero fue ley de la Bachelet, claro. Pero antes el truco era, acéptalo. Ramón no recuerda a Los Venegas, pero comparte con Silvia y Jorge la injusta realidad de recibir una baja pensión. Vive solo porque enviudó y no tuvo hijos, y aunque tiene una casa que sus vecinos le han ayudado de a poco a arreglar, subsiste en muy precarias condiciones. Oiga, ¿y cuánto saca de pensión hoy día? Hoy día pago 221.000. Pero antes usted sacaba mucho menos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, empecé porque jubilé el 2008. Empecé con, como dijo aquí el dirigente, 180.000 pesos. Después, cuando jubilé, hacía clases de acá, que llamar la atención, de un idioma, el idioma chino mandarín. Hice clases allá en La Reina, y también con Sabat, en Ñuñoa. Con eso me defendía. Tenía que hacer eso, pagaba la plaza, pagaba la luz, el agua, todo eso. Pero no alcanzaba. Así que a la semana ya que faltaba para el pago, ahí tenía que rascármela rasguñarme. Ramón conserva como un tesoro su radio a pilas de algunos libros con los que a tantos niños enseñó matemáticas, lenguaje, ciencias e historia. Sí, porque Ramón fue profesor de básica. Los muchachos eran muy respetuosos, simpáticos, cuando hacía clases a los de sexto o séptimo, ¿no? Y otra cosa muy linda, cuando voy, por ejemplo, ahora no, en este caso no, o sea, por la pandemia, pero cuando iba por la Plaza de Armas, siempre me saludaban, hola profesor, y yo no sabía quién era. Yo fui alumno suyo, me decían. ¿Verdad? Sí. Le contestaba yo, sí, tienes que estar tú entre los 1000 alumnos que tuve más o menos, los años que llevo profesor. Era extrema la situación de Ramón. Ramón había tenido un accidente y a la casa de Ramón entraron cualquier delincuente, le robaron desde las ampolletas, todo lo que pudieran llevarse, las cañerías, lo dejaron, pero imposible. Además, Ramón no tenía luz, no tenía agua, dormía casi en el suelo con los perros. Esa era su realidad, y una realidad que no
nos impactó a todos y sobre todo al colegio de profesores. En su vejez, Ramón ha tenido el mismo destino indigno que el de otros jubilados, como esta mujer que en Televisión Noticias confesó que apenas tenía para comer. Trabajaba en salud, ganaba 700, ¿ya? Y me jubilé con 58.000 pesos. ¿Cómo se hace para vivir con 58.000 pesos? O sea, no se vive, pues, mija. No se vive. No se vive. ¿Qué es lo que uno hace? Ya, comprar un poquito de mercadería, ¿no es cierto? Ya ahí nos olvidamos del pollo a la carne. Cero. Y ya enseguida, ¿no es cierto?, pedir ayuda, pues. Pedir ayuda a los hijos. Claro que me costó, pues. Me costó acostumbrarme a vivir con poco. ¿Con nada? Con nada. Pero como le digo, ya ahí, empezando a pedir ayuda nomás. Da lo mismo ser anónimo o famoso al hablar de bajas pensiones. A mí me prohibieron comer el pescado y la carne. No puedo comer carne ni pescado. Porque con la jubilación que tengo no me alcanza. El comediante Coco Legrand contaba hace un tiempo en un reportaje de nuestro canal que recibe 167.000 pesos de pensión. En el mismo espacio, la ex animadora y diseñadora Susana Palomino señaló que su jubilación es de 145.000. El sistema de ahora es horroroso. ¿Cuántos chilenos después de una vida de trabajo reciben pensiones indignas? Según un estudio de la Fundación Sol, la realidad es crítica. Porque del 1.600.957 pensiones de vejez que actualmente pagan las AFP y compañías de seguros, el 50% son menores a 150.000 pesos. Valor que sube a 204.000 pesos con el aporte previsional solidario que entrega el Estado. Tenemos una crisis previsional profunda. No se pueden financiar pensiones suficientes por la forma en cómo ha sido concebido este sistema, y las pensiones, lo cual es aún más grave, vienen bajando en el tiempo. Esto viene cayendo sostenidamente porque las tasas de rentabilidad década a década que las AFP consiguen para administrar esos fondos también vienen cayendo en una caída libre. Como dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Absolutamente, porque fue desde los gobiernos del presidente Elwin, la primera, el tema de la rentabilidad, el tema del artículo 37, después vino el tema del fondo de fluctuación en el presidente Frey, los multifondos, por ciento, en el presidente Lago, que no se hacen responsables de ningún tipo de bajas de rentabilidad. El artículo 37 y 38 fue durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Carmen es profesora normalista, trabajó 44 años y nunca dejó de cotizar. Rosita hizo clases 36 años. Ambas pertenecían a la antigua caja de empleados particulares y recuerdan la avalancha de promesas de atractivas jubilaciones que les ofrecía las AFP en sus inicios. Las AFP hicieron una campaña tremendamente fuerte, ya que iban a los establecimientos educacionales y hablaban con los directores y tenían la autorización para ello, y a los directores les ofrecían cambiarles el living, les regalaban televisores, cambiarle refrigeradores, cocina, lo que ellos, decorar incluso su casa, las oficinas del colegio, lo que fuera, con tal de que cambiaran el mayor número de profesores que trabajaban en el establecimiento. El director nos llamó una a una y nos dijo que nosotros teníamos que pasar a una AFP, o si no íbamos a quedar sin nuestros puestos de trabajo, o sea, nos iban a echar. Fue en noviembre del 80, en plena dictadura de Pinochet, con los Chicago Boys a cargo de las reformas económicas y $1 a 39 pesos, cuando un joven ministro del Trabajo, José Piñera, convenció a la Junta Militar y encandiló a los chilenos con un inédito sistema de capitalización individual para las pensiones. Este sistema le permite a la persona pobre acumular dinero durante más tiempo. Y lo más importante es que este dinero es de él. Las AFP, cuya creación fue mediante el decreto ley 3500 y por ende, según algunos, con una legitimidad cuestionable. No es una ley, es un decreto ley, es una normativa dictada en un gobierno de facto, ¿ya? Donde no existía parlamento. Ya ese es un elemento súper cuestionable, porque lo que debieron haber hecho los parlamentarios a la vuelta de la democracia en 1990, haber tomado ese decreto y haberlo convertido en ley, por cierto, pero en el parlamento, no haber presumido
que un decreto de ley es igual a una ley, porque no lo es. Mira, yo no creí tampoco mucho, porque la verdad es que se hizo entre cuatro paredes esta cuestión. Se hizo el año 81 con José Piñera, nadie consultó a nadie, se juntaron entre muy pocas personas, yo creo que ha sido entre 8 personas esta cuestión. Pero no fue muy democrática la cosa. Siento que el privilegio que tienen las Fuerzas Armadas de orden, Carabineros, la PDI y todo lo que tiene que ver con Fuerza Aérea, etcétera, que quedaron muy bien paradas durante la dictadura de Pinochet. Siguen muy bien. Es que las dejaron muy bien parados en cuanto a jubilación. Ellos reciben 5 o 6 veces más jubilación de lo que recibe un chileno común y corriente. Estás viendo Contigo en Directo. Lo estuve pensando y me decidí. Abrí mi libreta Provia Ahorro de Provida. Perdone que sea un poco indiscreto, pero dígame, ¿por qué usted se decidió definitivamente? Porque es la más grande y por la solvencia económica que tiene. Bueno, eso es lo que yo siempre he tratado de explicar. De enganche para las AFP se hizo una potente campaña publicitaria en la que participaron los rostros más importantes de la televisión y el deporte de la época. Carlos Caselli, Mario Kreuzberger, Don Francisco, Juan Guillermo Vivado y Javier Miranda, entre otros. Invierta llama a participar en el Campeonato Nacional de Baby Fútbol. Todos los jugadores del equipo campeón ganarán pasajes y entradas para el Mundial. Hice el comercial el año 80 porque leyendo la prensa era convincente porque era maravilloso, supuestamente. Echando el cassette hacia atrás y mirando esa época, nunca, pero nunca pensamos que iban a mentir tanto. Según consta en una acta secreta de la Junta Militar del 14 de octubre de 1980, José Piñera hizo una promesa muy tentadora sobre las bondades de las AFP a los miembros de la dictadura con el siguiente ejemplo. En síntesis, si se dan los supuestos de que el individuo trabaja 40 años, con este sistema la persona que recibe el ingreso mínimo jubila con una pensión ascendente al 80% de su último sueldo, que en este caso son 10.800 pesos. José Piñera. En los años 80 la rentabilidad de las AFP llegó al 12%. En los 90 continuó el optimismo y las administradoras hicieron promesas más ambiciosas como esta que el diario El Mercurio destacó en titular en 1990. Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020. El autor del pronóstico fue este hombre, Fernando Ávila, entonces gerente de operaciones de la Asociación de AFPs. Textualmente dijo al diario El Mercurio: las personas que jubilen en 20 años más podrían recibir incluso más del 100% del sueldo promedio si alcanzan buenos resultados en los fondos. Pero tal promesa incumplida ha sido uno de los motivos de las reiteradas protestas y marchas de miles de chilenos contra las AFPs. Por eso llamamos insistentemente a Fernando Ávila para que explicara qué piensa ahora, en pleno 2020, de sus afirmaciones en las que tantos cotizantes como Carmen creyeron y que ahora se sienten engañados. Yo no pensé nunca, de que en realidad las pensiones iban a ser tan bajas. Pero cuando empezaron a pensionarse las primeras personas con la AFP de nosotros, ahí nos dimos cuenta. Jubilé, pero como las jubilaciones son muy pequeñas, tuve que seguir haciendo clases particulares. Yo le dije no a la AFP por una razón muy simple. Cuando yo le pregunté al joven que iba siempre, le dije, ¿yo te puedo hacer una consulta a ti? Por supuesto, me dijo, mira, yo quiero saber dónde están las Fuerzas Armadas, dónde están los Carabineros, dónde está, me dijo, ellos continúan en sus cajas. ¿Y por qué ellos no están en una AFP? Le dije yo, no, me dijo, porque ellos optaron por esa, no, entonces yo no voy a cambiarme, le dije yo, porque si tú inventas algo y tú no perteneces a eso, es porque eso es una mentira o es malo. Yo lo voy a decir de una manera porque yo a veces no lo digo, aunque me lo preguntan, muchas veces por pudor, no lo digo por pudor porque me siento mal cuando a mí me dicen, yo gano 4 veces aproximadamente de un salario mínimo, líquido. Entonces yo le digo a usted, cuando yo veo a mi colega que gana 200, ¿cómo yo le podría decir si a mí me da tristeza? Carmen creyó en las AFP, depositó en una todos sus ahorros y ahora recibe 300.000 pesos mensuales de pensión.
En cambio, Rosita nunca confió. Se quedó en el sistema antiguo y ahora tiene una pensión de más de 1 millón de pesos. Fernando Ávila, el autor de esa tentadora e ilusa promesa, hoy ofrece sus servicios como consejero previsional. En su página web, en la que asegura que él jubilará con una pensión 5,7% más alta de su promedio mensual. Pero frente a nuestras insistencias para poder entrevistarlo, no quiso participar de este reportaje. Fue por eso que buscamos y encontramos que hace 4 años en nuestro matinal así explicaba por qué su vaticinio no se cumplió. Estábamos sensibilizando el tema respecto a la rentabilidad. Teníamos rentabilidad en torno al 11% promedio cada año. O sea, para que la gente confiara en el sistema, eso es lo que nos está tratando de decir. No, si me permite terminar, entonces, decimos que teníamos rentabilidades históricas del 11% acumulada, pero que eso no iba a ser posible sostenerlo en el tiempo y que por lo tanto tenían que tender hacia la baja. Pero de sostenerse ciertos resultados, y dice claramente, para las personas que cotizan desde un comienzo y tienen muy buena densidad de cotizaciones, es decir, bajas lagunas previsionales, con la rentabilidad que teníamos ese minuto, uno, con los cálculos que teníamos, ¿cierto?, permite llegar, es una simple fórmula matemática que te da tasas de reemplazo o pensiones cercanas o parecidas o iguales al 100% de la remuneración. La periodista Alejandra Matus, autora del libro Mitos y Verdades de las AFP, revela que curiosamente Pinochet siempre fue escéptico de las bondades de estas administradoras de fondos de pensiones. Es más, asegura que él sabía que el sistema podía perjudicar a los trabajadores. Y Pinochet, tal como tú dices, sí sabía, porque tenía muy buenos asesores en el ejército, habían expertos en previsión social que retrucaron todas las afirmaciones de José Piñera, y es muy sorprendente, a mí también me sorprendió como a ti, ver la claridad que tenían de lo que iba a pasar. Porque ahora es fácil decirlo después de que el sistema ha estado funcionando tanto tiempo, pero ellos anticiparon que las pensiones no iban a ser las que prometía, la tasa de reemplazo no iba a ser la que prometía José Piñera. Entonces se dio aceptando, o sea, poniendo como condición que el ejército y las Fuerzas Armadas mantuvieran el sistema anterior de reparto. El caso de Rolf Luders, líder de los Chicago Boys y biministro de Pinochet de Hacienda y Economía, es curioso. Por un lado, reconoce los actuales malos resultados del sistema. Las pensiones que el sistema está otorgando son muy bajas. El sistema ha dado un mal resultado porque no se ajustaron a tiempo ciertos parámetros, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo la edad de jubilación o la tasa de cotización, cosas así, ¿verdad? Entonces el sistema debiera haberse ajustado 10 años antes o 20 años antes. Pero al mismo tiempo, Luders defiende el trabajo hecho por las AFPs. Las AFP han hecho su pega y la han hecho bien, ¿verdad? Yo lo único que le he hecho en cara a las AFP es que ellas mismas no hayan peleado más, digamos, por reformar los parámetros a tiempo. Para los críticos de la AFP no se trata solo de cambiar ciertos parámetros. Sí creo que el sistema es insostenible y que nació insostenible. No va a quedar otra que hacer algún cambio. Pero lo importante acá es la profundidad del cambio. Y no por un tema ideológico, sino por un tema de que las pensiones no tienen que mejorar 30.000 pesos, sino que al menos tienen que duplicarse. La radiografía de las AFP al considerar el número de cotizantes es engañosa, porque hay 11 millones de chilenos incorporados como afiliados, pero solo 5.500.000 cotizan mensualmente. Y según la Fundación Sol, lo peor de todo es que la mitad de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años de trabajo reciben una pensión autofinanciada menor a 300.000 pesos y por ende inferior al sueldo mínimo de 320.500 pesos. ¿Por qué entonces pasaron 40 años y este modelo de previsión se mantuvo sin reformas de peso a favor de los trabajadores? Las AFP han cooptado a la clase política en toda la línea. O sea, no, como te digo, no solo han sido directores, personas de la UDI o de Renovación Nacional, también ha habido directores de la AFP socialistas, José Antonio Viera Gallo, Puxio, Jimena Rincón, han pasado todos por los directorios de la AFP y tienen un poder de lobby impresionante.
Y cada vez que se habló de reformar el sistema de pensiones, ellos dejaban caer sus lobbies y amenazaban con que se iba a desestabilizar el país. Las AFP administran 201.000 millones de dólares. 201.000 millones de dólares. Esto representa casi el 82% del Producto Interno Bruto de Chile, del tamaño de la economía chilena. Es un poder impresionante. Es curioso que 40 años después de que José Piñera creara las AFPs, a su hermano Sebastián, el actual presidente, le tocase enfrentar el cuestionamiento más grave al sistema tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos. Si bien en esto pesó la pandemia, crecen las voces expertas que insisten en un nuevo modelo de previsión social porque solo aumentar las cotizaciones no serviría de nada. Pedirle a las personas o a los empleadores que aumenten más el ahorro en la lógica de cuentas individuales no va a permitir construir buenas pensiones a futuro. La única manera, y que el gobierno lo ha tenido que reconocer, a pesar de que dijo totalmente lo contrario antes de octubre, es que el reparto es lo único que permite mejorar las pensiones actuales. Al menos el ex ministro de Pinochet, Rolf Luders, dice ser el mismo un caso patente de haber tenido extraordinarios resultados con su AFP. Yo jubilé hace mucho tiempo, pero con una jubilación mínima. Y dejé el resto de la plata y bueno, y las platas que tuve que aportar después de 65 años, la fui dejando en la AFP. Entonces, yo sí tengo la expectativa de tener una buena pensión una vez que decida retirarme definitivamente. Yo sí voy a recibir sin duda alguna el 70% de lo que estoy ganando ahora. Rolf Luders tiene 84 años. Difícilmente un cotizante de clase media o de situación vulnerable pueda esperar hasta esa edad, si es que sobrevive, para comprobar si su AFP le cumplió la promesa de alta rentabilidad. Por lo pronto, Silvia y Jorge solo anhelan el fin de la pandemia para volver a sus proyectos teatrales. Gonzalo Robles para retomar algún emprendimiento. Carmen para volver a hacer las clases particulares que le ayudan económicamente. Ramón, en cambio, con o sin pandemia, seguirá solo en casa, pendiente de su radio, de sus perros y de vez en cuando revisando sus libros con los que a tantos niños enseñó. Se alegra cuando lo van a ver sus vecinos, también el grupo de profesoras que le recuerdan que él fue su colega, pero del futuro ya no espera nada. Lo peor es que ya olvidó que el actual sistema de pensiones chileno le falló. Estamos presentando Contigo en Directo.